Estados Unidos, el gendarme del mundo según sean sus intereses. En unos momentos que estamos viviendo unos conflictos que nos pueden arrastrar a una deflagración mundial, estamos dándonos cuenta perfectamente cómo Estados Unidos, aprovechando que Rusia está en horas bajas, está imponiendo sin contemplación su criterio en todo aquello que le atañe a sus intereses. Tenemos un problema que no es de ahora, sino que es desde hace más de 75 años en el mundo, que no es otro que el conflicto de Oriente Medio. Un conflicto que, partiendo de una injusticia histórica que se hizo en su día, hemos llegado hasta el día de hoy sin haber alcanzado una solución. Aquí lo único que hay es constantes enfrentamientos militares, pero que no conducen a nada. Y después tenemos otro factor determinante, y es que el conflicto de Oriente Medio no se arreglará hasta que lo quiera el lobby judío norteamericano. Porque aunque uno lo pueda parecer que no, en Estados Unidos, tanto el presidente, si es republicano como si es demócrata, dependen de la voluntad del lobby judío norteamericano, que es el que impone el criterio en la política de Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el 5% de la población es judía, y aunque es una representación muy pequeña en relación a la población total, sin embargo ocupan las altas esferas del poder, con lo cual manejan con sus tentáculos, haciendo que los presidentes, sean demócrata o sea republicano, no haga variar ni un ápice los intereses y la política del lobby judío norteamericano. Hemos encontrado unos tiempos en los cuales las circunstancias han hecho que coincida un gobierno ultraortodoxo sionista, el mayor de la historia, con un presidente Donald Trump octogenario que, como sabe que es su último mandato, está dispuesto a pasar a la historia aunque sea provocando una deflagración mundial. Quiere que su nombre quede en la historia grabado y no le importan las consecuencias. La prueba está que, erigiéndose como se erige gendarme del mundo, que es el que va a resolver los problemas de este, sin embargo no actúa imparcialmente. Porque tenemos el caso más reciente de las atrocidades que ha cometido Israel en Gaza, donde han asesinado a 72.000 personas, niños, ancianos, mujeres, viejos, de todo, sin contemplación, apoyado indirectamente por las bombas de destrucción que le suministraba Estados Unidos. Con lo cual, el dúo Estados Unidos-Israel es ineludible, que está ahí. Sin embargo, Estados Unidos no se pronuncia nunca para condenar o castigar a Israel. Y la prueba más evidente está que cuando hubo un momento que buscó el acercamiento entre los países árabes e Israel, Estados Unidos se pronunció que los acuerdos de Abraham serían el arreglo para que así los países árabes no tuviesen esa política de hostilidad hacia Israel. Eso sí, sin que Israel tuviese que ceder un ápice a sus reivindicaciones, que son, ya lo sabemos, quedarse con Cisjordania, quedarse con Gaza y moldear el Oriente Medio para que quede hecho a la carta para ellos. ¿Qué ocurre? Ocurre que, como es obvio, los países árabes llevan un montón de años siendo engañados, porque siempre hay alguna excusa para ir prolongando el arreglo hipotético en Oriente Medio. ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre muy sencillo una cosa, que como es obvio tiene todo un límite, y cuando los países árabes se dan cuenta que Estados Unidos, de tener un papel en el cual disimulaba algo, ahora ya no lo hace, sino que se pronuncia abiertamente pro-israelí, no les queda otra. O se resignan al dictado del tío Sam, o si no, no hay nada que hacer. Porque está claro y evidente que por muchas atrocidades que cometa Israel, como las ha hecho, de manera que hasta su presidente
que está gobernando actualmente representativa, que es Benjamín Netanyahu, ha sido condenado por el Comité Penal Internacional por genocida, cosa que no le ha afectado absolutamente para nada, puesto que Estados Unidos no reconoce a dicho comité, así como tampoco reconoce el derecho internacional y así como tampoco reconoce a la ONU, que ha pasado a ser un mero títere al servicio de los intereses de Estados Unidos. Y en esta situación nos encontramos con un problema que no se resuelve de una vez por todas, como son el derecho a que los palestinos tengan un Estado. En la Declaración de Partición de 1947 ya se determinó así. Pero por X razones que ahora no vienen al cuento, hubo numerosos conflictos en los cuales, de tener un 45% que le había asignado la ONU para el Estado palestino, hoy en día ha quedado reducido a un 22%. Pero ni así los judíos están dispuestos a que tengan un Estado los palestinos. Dicen que por el derecho divino, Abraham les dijo que la tierra prometida, esto es, la Palestina histórica, les pertenece a ellos toda. Y como es obvio, no podemos tolerar que ante una injusticia el mundo continúe impasible como ha continuado hasta ahora. Y la prueba evidente está que por más atrocidades y violaciones del derecho internacional que ha cometido Estados Unidos e Israel, en esa dualidad en Oriente Medio, los países que podrían servir de contrapeso, que serían los países de la Unión Europea, no han tomado determinación alguna. Solo bravatas que no conducen a nada, pero se sienten totalmente incapaces de imponer sanciones, boicots políticos, económicos o deportivos hacia Israel, cosa que se ha pasado con otros países cuando ha habido casos parecidos o similares. Pero claro, como el gendarme del mundo son los Estados Unidos, son los que imponen, y al fin y al cabo, los países de la Unión Europea, por mucha moralidad que quieran imponer, dirán, sí, pobrecitos los palestinos, los machacan y los están exterminando, adueñándose de sus tierras y expropiándoles sus casas. Pero al fin y al cabo, ellos no nos aportan nada. Mientras que Israel, con su potencial económico y con la sombra del tío Sam, nos puede aportar muchas ventajas económicas. Por lo tanto, para ponerse en un papel imparcial, no se decantan abiertamente por Israel, pero tampoco se decantan abiertamente por Palestina. Y la prueba está que hay varios países de la Unión Europea que aún no han reconocido a Palestina como Estado. Un ejemplo muy ejemplificante es Alemania, que arrastra el estigma del nazismo que no sabemos por cuántos siglos les durará, pero no reconoce a Palestina. Y todos se atienen a lo de siempre, de que tiene que llegarse a un acuerdo alcanzado entre ambas partes. Pero es obvio que ambas partes, si una de ellas no quiere, como es el caso de Israel, no se podrá llegar a acuerdo alguno. Porque es que Israel, aparte de haber violado los acuerdos de 1947 del reparto, invadiendo en 1967 Cisjordania y Gaza y anexionándose en 1981 Israel como capital única e indivisible de los judíos, no deja pie a nada. Pero continuamos en lo mismo. Nadie se atreve a plantarle cara al gendarme del mundo. Y saben perfectamente que boicotear o sancionar a Israel conduciría a ese enfrentamiento. Por lo tanto, lo dicho, este problema solo se arreglará el día que el lobby judío norteamericano lo decida, en el cual los presidentes, sea demócrata o sea republicano, obedecerá a lo que le dicte él. Bueno, dadle me gusta
enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a qué punto hemos llegado en este mundo en que una injusticia tan grande como es ese conflicto de Oriente Medio que tantas muertes y horror ha provocado, continúa vigente. Hasta otra.